Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al personaje de la temporada, al hombre del momento. Es el de la semana, pero muchas piensan que será también el personaje que marcará los siguientes días en el escenario político de México. Me refiero al senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, con una larga trayectoria en política. Ha sido todo, bueno, creo que falta una, pero ha sido gobernador, ha sido legislador muchas veces, ha sido diputado, ha sido senador, secretario de Estado no es cierto. Todavía. Pues esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no es cierto? Eso es cierto. Bienvenido, senador, gracias por estar aquí. Gracias, Leonardo, gracias a ambos por invitarnos. Estaba programada desde antes, la coyuntura me llevó a... Es correcto. Que ahora discutamos temas Le atinamos al momento, sí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. No limites a próximos días, los próximos meses va a ser el Sí, caso. sí, bueno, yo estaba hablando del futuro inmediato, ¿verdad? Pero, don Víctor Fisco. Gracias, buenas noches, bienvenido, senador. Gracias, Víctor. Oye, de verdad, gracias, senador, porque yo sé que es un esfuerzo y que los tiempos están movidos y abrirse un espacio para estar aquí, lo valoro y lo apreciamos muchísimo. Hay tanto, pero vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a estos 50 y tantos minutos. ¿Dónde está parado hoy Ricardo Monreal? Está la coyuntura de esta reforma, el plan B en materia electoral, está tu propio camino político, que todos los días vemos tus declaraciones, hemos visto tus eventos públicos en días recientes. Hemos visto esta constante del senador Monreal decir no me voy a confrontar con el presidente de la República, y a pesar de que ha habido amagos, intentos o presiones, el senador Monreal se ha mantenido en la no confrontación. Sí. ¿Dónde está hoy Ricardo Monreal? Bueno, primero muchas gracias, Víctor, Enrique, Leonardo. Mira, me siento en un momento coyuntural de la vida pública del país. Y ahora coincide esta entrevista con otro momento circunstancial, que es la reforma electoral que se discute en el Congreso y que obviamente quizás sea uno de los eventos legislativos de mayor visibilidad y de mayor discusión política, pública y social. No solo en el sector tradicional político, sino incluso en la población. Está muy permeado el tema de la reforma electoral, el plan B, que el presidente así lo ha definido, presidente López Obrador, y que ya la Cámara de Diputados lo ha aprobado y está ahora en la cancha del Senado, y que se trata de 5 leyes a modificar, más de 450 artículos, y una nueva ley de medios de impugnación. Así es de que prácticamente, les diría, es un nuevo sistema electoral que por la vía de la legislación ordinaria se pretende dar paso a unos meses de iniciar el proceso electoral del 2024. Un momento complicado. ¿Dónde estoy ubicado?, dice Leonardo, en una etapa muy difícil, con presiones de todo tipo. Le decía a Enrique antes de iniciar que me siento ya no entre la espada y la pared, sino entre 2 espadas, que donde te mueves te puede sangrar el costado, y donde te puedas tú un poco tener movimiento, te puede costar la vida. Entonces estoy así, pero consciente de la situación que está pasando en México. Veo con mucha claridad lo que está sucediendo en el país. Tengo la experiencia política de 42 años de servicio público para saber que es un momento coyuntural muy importante que va a definir el futuro de la República. Primero, esta iniciativa, porque es la coyuntura y hay gran expectativa en la audiencia de qué va a pasar. La describes como profundamente transformadora del sistema electoral, ¿no? Es decir, sí, tiene alcances. Lo que hemos visto desde fuera y lo que hemos podido hacer en términos de revisarla es
bueno, modifican la estructura, el organigrama, los puestos, la operación del instituto. Ya no se mete en aquello que decía la reforma constitucional de la composición del Consejo General, el número de consejeros o la conformación de las cámaras. Pero Enrique Quintana y yo coincidimos escribiendo acerca del senador Monreal. El fin de semana los leí. El pasado jueves. Y decíamos que papel histórico te toca como líder del Senado, como líder de la bancada mayoritaria en el Senado. Yo pensaba, y lo decía así, Enrique coincidía un poco, pero de no repetir lo que pasó en diputados, que en diputados, a mi juicio, fue ahí una cosa vergonzosa en términos del rol de las y los legisladores, porque pues ni siquiera la leyeron, la votaron rapidito, al vapor, fast track, y es una ley. Es una iniciativa vasta, amplia, con muchos artículos, con errores, dicen algunos, porque hay incluso cosas duplicadas. Se pasó rápido, al vapor, porque esa era la presión o la instrucción que venía de Palacio Nacional. Y el senador Monreal ha dicho, aquí no va a pasar así, aquí se va a haber un debate, va a haber un análisis y se van a escuchar todos los grupos parlamentarios. ¿En eso están? Sí, de hecho, Leonardo, así está. Desde el miércoles pasado, sí había presiones normales de que incluso se pudieran abreviar trámites, dispensar trámites y votarla de inmediato. Esto hubiese ¿De dónde vienen ocurrido, estas presiones, Ricardo? Internas y externas, del propio compañeros del grupo y también de fuera. Obviamente nuestra posición siempre fue no, vamos a darle el tiempo suficiente para poder primero revisarla, estudiarla, leerla. Yo en este momento de la grabación llevo cerca de 300 artículos. Me quedarían 150 más o menos. Es enorme. Y estoy sin leer nada más que eso. Dimos 5 días prácticamente, Leonardo, que fue el miércoles llegó en la noche, fue jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes para leerla. Y el lunes inicia el trabajo de comisiones, pero ya una vez leída. Incluso los ciudadanos, cualquiera, hombres o mujeres, los que se interesan, la pueden consultar. Está en mi página www.ricardomonrealávila o en la página del Senado están las 6 leyes, 5 que se modifican y una de nueva creación. Entonces sí estamos dándole el trato, el nivel, porque incluso si abrevias, si atropellas, si te apresuras, puede ser motivo de impugnación en el Poder Judicial de que no cumpliste con un procedimiento ordinario y obviamente aunque se va a impugnar, esto representa que es muy fácil de observar los errores del procedimiento. Son muchos los cambios en múltiples aspectos que traen consigo estas reformas y la adición de la ley. Hay uno que se ha estado comentando con más amplitud. Tú decías, hay un rediseño del sistema electoral y uno de los cambios importantes es la eliminación para años no electorales federales del servicio electoral, que es realmente pues, la base del INE. Es digamos, lo que soporta el trabajo del conteo de los votos, la organización de las elecciones, etcétera. ¿Cómo juzgarías tú este aspecto específico de la eliminación de esta parte del servicio electoral? En efecto, Enrique, yo diría que es un nuevo rediseño electoral. Sí se da paso a un nuevo sistema electoral. Al transformar de órganos ejecutivos o de dirección permanentes a órganos temporales, sí te afecta el nivel profesional y de capacitación. Recuerden que tenemos desde el 89-90 más de 30 años en los que el Estado mexicano ha invertido en capacitación, en formación, en órganos electorales. Y yo soy de los que piensa, Enrique y todos, que no hay en el órgano electoral en su mayoría sesgos. Es más, conozco muchos funcionarios electorales,
de las juntas ejecutivas, de los órganos Los distritales, soples, de los soples, de los tribunales, incluso electorales en los estados y en las salas superiores regionales, que son gente que cuida los principios que le dan legalidad al proceso electoral seguridad jurídica, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia, el profesionalismo. Sí son entes profesionales, personas, hombres y mujeres, que cuidan mucho esos principios. Ahora que se transforman en temporales y que se fusionan direcciones ejecutivas y que se eliminan algunas direcciones profesionales del servicio profesional de carrera, no va a ser fácil, porque la compactación no te da eficacia. La compactación de áreas, la fusión de áreas, no quiere decir que te van a resultar eficientes en el servicio electoral, en la capacitación de funcionarios de casilla, en la revisión de recursos de impugnación, en la vigilancia misma del proceso cuando se inicia. Es decir, es un servicio muy profesional, como su nombre lo dice, y hemos invertido en él 30 años. ¿Vamos a prescindir de ellos? ¿Cómo vamos a hacer? Ese es uno de los temas que me preocupa a mí, el que tú has tocado, porque yo tengo una opinión positiva de los funcionarios, de los trabajadores del sistema electoral y de los tribunales. Yo no generalizo que ellos contribuyan a hacer fraudes, por ejemplo, no lo creo. A lo mejor hay 2 o 3 funcionarios muy cargados partidistamente o simpatizantes de alguno u otro de los candidatos, pero en la generalidad no existe eso en el órgano electoral y en el servicio profesional electoral. ¿México necesita un nuevo sistema electoral, Ricardo? Esa es una buena pregunta, Leonardo. Yo diría que el INE, y lo digo con toda responsabilidad, ha cumplido regularmente su función. Quizá el protagonismo de algunos de los consejeros a veces rebasó los límites de la prudencia y la cordura institucional. Y eso provocó un desencuentro con el gobierno, en donde se vio una afrenta de quienes debieron mantener cordura, prudencia y dedicarse solo al tema de organización electoral, y el haber rebasado ese nivel de confrontación con el Ejecutivo o con el gobierno llevó a que estemos situados en este momento y en este modelo que se plantea. O sea, tú lo percibes como un tema más político que meramente electoral. Sí, yo creo que el sistema electoral, en términos generales, ha cumplido. Y creo que de manera aceptable. O sea, no tendríamos que cambiarlo. De manera aceptable creo que ha cumplido. Esta parte de que si son salarios altos, la de los consejeros, sí. O si hay una estructura burocratizada demasiado amplia, o si hay mucho gasto en el exterior, en viajes al extranjero, en seguros de gasto de médicos mayores. Todo eso es parte de lo que yo sí acepto que se corrija, pero también no me parece un exceso y no me parece que esa capa de altos funcionarios sea generalizada. Creo que un 95%, 97% de servidores públicos perciben un salario, diría, normal, de supervivencia o quizás un poco más, lo que está en el mercado, pero pues, regular, normal. No hay excesos. No hay excesos, salvo, diría, esta parte del 5%, tal vez. Quizá, hasta se me hace bastante el 5%. Lo que llama también profundamente la atención, vamos a escuchar a los demás y luego digo, pero este INE avaló la victoria de Morena. Sí. Este INE avaló y respaldó con transparencia absoluta la incuestionable y aplastante victoria de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. ¿Cómo podemos decir hoy que actuó de incluso no hubo recursos de impugnación? Los partidos políticos y sus candidatos aceptaron esa Claro, fue aplastante. Fue aplastante y no hubo ni siquiera en el Tribunal Electoral nada. Los recursos que estaban pensando que iban a recibir como inconformidad en los distritos y no en los sucedió. estados. Entonces fue una elección para mí pacífica, legítima, la que logró que el presidente se colocara en la presidencia de la República. Para mí, una de las elecciones más legítimas que hayan ocurrido en la historia.
Sí, quizás el comentario es que como antecedente, las reformas electorales anteriores, las 6 más recientes, siempre han surgido de los grupos minoritarios, no del grupo mayoritario, y se han dado al inicio de cada administración, no en la segunda mitad de la administración, es la crítica que se ha hecho. Pero me quiero regresar un poquito, senador, al tema del procedimiento, y la pregunta es, ¿por qué la prisa? Digo, hay que tener en cuenta que el antecedente es esta iniciativa de reforma constitucional del presidente que envía al Congreso en abril, y hay 27 foros, creo, en donde participan voces a favor y voces en contra. Y bueno, y se sabe que durante el proceso de negociación, pues la oposición fija una postura y dice, pues no la vamos a aprobar. Pero de pronto el presidente dice, pues no la van a aprobar, pues yo tengo que salir con un plan B. Y recuerdo esta imagen del secretario de Gobernación el día que jugó México con Polonia en su oficina. Dice, estoy revisando la iniciativa, ¿no? Un paquete de hojas enorme antes de enviarla al Congreso. Y a los días siguientes llega la iniciativa. Pero ¿por qué hacerlo así, con esta prisa? Entiendo que las reformas tienen que estar vigentes 90 días antes del proceso electoral. Habiendo tanto tiempo, ¿por qué hacerlo así, senador? Sí, es muy buena pregunta. Primero, la parte introductoria tuya es muy importante. En efecto, las reformas constitucionales y legales que se han hecho en la última etapa, diría de los 80s hasta ahora, 6, la que crea el órgano electoral con autonomía, la del 89-90, y de ahí otras 5, siempre surgen de la oposición y se consensa por todos. Yo creo que uno de los aspectos que se han cuidado siempre es que las propuestas de reforma electoral estén legitimadas por toda la oposición y por el gobierno o por el órgano o por el partido en el gobierno. Entonces, todas han surgido así, todas, porque le dan legitimidad social y le dan un principio constitucional que nadie objeta, porque se votan por unanimidad casi siempre. Y surgen de reclamos de la elección que acaba de transcurrir. Recuérdenlo ustedes, la autonomía del órgano electoral, el tribunal electoral, que eliminen los órganos los de candados autocalificación, al padrón, los candados, el financiamiento, el monitoreo de medios, la equidad en la contienda, las campañas anticipadas, la sanción a los programas sociales o el uso de recursos públicos en las mismas. Todo eso ha sido parte de una evolución política electoral que cada 6 años prácticamente se hacía al inicio del gobierno. Y el gobierno, para legitimarse, también aceptaba. Creo que ahora fue tan fuerte la legitimidad del presidente que él creyó que no era conveniente hacer una reforma inmediatamente después, aunque hay que ser muy claros de que el presidente siempre ha sostenido su crítica al INE. No ha variado desde el 2006 que platicábamos con Leonardo. Yo escribí un libro, El fraude que no se vio, pero eso no entremos al tema. Pero desde antes el presidente no ha variado su crítica en contra del INE, ha sido consistente. Y ahora que se plantea y que no pasó la reforma constitucional, donde era más profunda, porque existía la elección universal y directa de los consejeros y del tribunal, o incluso la reducción de distritos a 300 en lugar de 500, el sistema de composición de la Cámara, u otras reformas, financiamiento mismo, la eliminación del financiamiento ordinario y solo se mantenía el de la elección. Todo eso ya no pasó, pero por la vía secundaria se están introduciendo, desde mi punto de vista, algunas de los principios que establece la Constitución y que yo sostengo que para modificarlos en la vía ordinaria antes se requiere modificar la Constitución. Por ejemplo, el de ayer que platicábamos de los partidos políticos, la Constitución dice, si no tienes el 3% de la votación en el día de la elección, pierdes el registro. Pero ayer, el miércoles por la noche agregaron, y ya lo confesaron que así fue, agregaron
al menos que en 16 estados sí tengas el 3%. Es decir, es una introducción inconstitucional. ¿Quién es responsable de eso? Eh, ¿Todos estos, los chiquipartidos? ¿Cómo sí, dicen? yo creo que sí. Siempre sucede eso, ¿eh? Sí, pero es como... en la confusión, es que no sabes qué estás discutiendo. El Albazo sorprendiendo pero y no metemos sabes, eso. No sabes qué estás discutiendo. Un Yo error llevo 3 días... procedimental, dijeron. procedimental. Sí. Entonces metes y dices, y pensando en que pueda resultar. Imagínate, se aprueba por el Senado. El presidente al día siguiente dijo eso, yo no lo propuse y se deslindó en el evento matutino, dijo que se revise ahí, eso yo no lo mandé, como diciendo, Pero hay otras, Leonardo. La transferencia de votos, ajá, que ya se declaró ya. por la Corte Inconstitucional. pues sí, pues si Es tú decir, votas por uno, no por otro. Exactamente. Pues, Tú votas por el PRI o por Morena, es el partido mayoritario, tienen 45%. Y en el convenio de coalición dice, aunque saques 1%, Yo te presto. Yo te presto 4%. Pues, ¿qué es eso? No presto, te doy. Claro, pero- De mis votos, te doy el 5%. pues es para ilegal eso, hombre. Es inconstitucional. sí. Pero Además, está ahí. la voluntad ciudadana se atropella. Sí, o sea, es que yo voté por Morena. ¿Por qué pasas mi voto? O voté Al por el Verde PRI, o al PT o voté algún por el aliado, PAN. ¿Por pues qué? sí. ¿Por qué? Entonces, Eso no se ese vale. es otro. Y hay algunos, yo los he estado revisando ahora, que precisamente por la premura o por la rapidez no alcanzas a verlos, Leonardo. Es que son 500 artículos. Por eso la prisa, como para que no se den cuenta de lo que están votando, pero me parece pues un agravio a los legisladores. Les paso por encima para que no sepan lo que Mira, están yo votando. no cuestiono el trabajo de los diputados, pero en el Senado estamos corrigiendo, lo decía al principio. 5 días para revisarlo, el lunes Inicia el debate. inicia el debate En comisiones. y ya las comisiones, pero sí va a comisiones, no qué se bueno. dispensa nada. Ya en comisiones tendrán que imprimirle el ritmo que quieran, las comisiones que está integrada vendrá el pluralmente. dictamen que marca el Y luego procedimiento, vendrá un y luego dictamen, vendrá el debate. el pleno. Claro, y pero no como debe sabemos. ser. No, Pero yo no. casi estoy seguro que se va a regresar La iniciativa. la minuta. Porque estas inconsistencias constitucionales no pueden pasar. claro. Entonces, se regresa a la Cámara de Diputados. Y que corrijan. Y que corrijan. Nosotros lo vamos a corregir. Y ellos la van a aceptar o no. Y ellos también pueden modificar algunas cosas que se les pasaron. Pero la idea es que demos los elementos para decir, oye, te excediste o no, simplemente no lo observaste, ya no quiero cuestionarte, pero esto es inconstitucional, o esto es delicado, o esto desde el punto de vista de la Cámara Revisora no es correcto. Pero no es fíjate, procedente. Ricardo, tú lo acabas de decir hace un momento, pero México necesita otro sistema electoral, necesita corregir el que tenemos. Y dices, pues el INE ha cumplido cabalmente con sus funciones. Tenemos más de 2,000 transiciones pacíficas en 20 y tantos años de todos los niveles de gobierno. Municipales, estatales, a nivel federal, por supuesto. Es decir, ¿por qué queremos esto? Parece como un capricho, parece como una obsesión del presidente. Mira, en la reforma, si la vemos, ojalá y la vean los que nos están viendo, sí hay algunos artículos, o muchos artículos, de avanzada en derechos políticos. Por ejemplo, la facilidad para que la gente postrada o discapacitada pueda depositar su voto, correcto, muy bien. Incluso los compañeros migrantes que voten con... Que eso también es reforma constitucional, ¿eh? Fíjense, Pues yo no estoy va a de pasar. acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que yo tengo familia En el extranjero, claro. en San Antonio y en Los Ángeles. Hermanas mías viven en Estados Unidos y quieren ejercer el derecho de voto. Entonces ahora la ley dice lo podrán ejercer vía internet con el simple hecho de mostrar su credencial de votar o el pasaporte o la identificación consular. Pero la Constitución dice que solo puedes votar con la credencial para votar. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo, tienes que modificar primero la Constitución. Y no es que estés en contra de que ejerzan su derecho los migrantes. Es un tema simplemente de... es pulcritud constitucional. Claro. Que cuiden la Constitución, que ese es mi principal argumento, cuidar la ley y la Constitución. Entonces, sí tiene artículos muy interesantes de avanzada en el tema de derechos políticos. Dentro de los 500, yo diría una gran mayoría está bien, pero hay temas que tenemos que cuidar y que no podríamos permitir que pasen sin análisis previo.
El problema es que pareciera, así lo leímos quienes observamos el proceso, pareciera que hubo la instrucción de que pase a rajatabla, como está, rapidito. Bueno, se decía que el miércoles quería el presidente, el secretario, que saliera en el Senado y que no se alcanzaran a ver todos estos detalles. Es decir, el presidente lo dijo en la mañanera, ya si ven algo inconstitucional, pues que lo manden a la Corte y que la Corte allá en los próximos meses qué atropello, qué barbaridad. defina. Pareciera como que no hay la disposición a que se le ponga lupa, más allá de que también hay muchos que coinciden, que hay varios elementos, el tema de la prisión preventiva, de que no te excluya si no tienes sentencia de derecho a votar, etcétera. Pero se lee como que hay una intención política de que no se debata, de que no sea un tema que esté en sus detalles, con sus claros y oscuros, en la discusión pública. ¿Lo percibes así, Ricardo? Mira, yo te diría que en el Senado no. De hecho, ya estamos en el debate. Estos temas que ahora estamos comentando en el programa es el ejemplo más claro de que al no pasar con premura y con prisa, se están visibilizando. Serán detectados con precisión. Se han detectado. O sea, si hubiera pasado con prisa, ni siquiera del registro del porcentaje para... Sí, te paso mis votos. Ya hubiera sido aprobado y ya sobre hechos consumados estarías discutiendo. Quizá... Cuando debiera ser al revés, el proceso legislativo... Y por eso dice alguien, el propio presidente, bueno, que la Corte lo resuelva. Y yo digo, no, está bien que la Corte seguramente va a terminar judicializado. Habrá, probablemente. Probablemente, pero si puedo evitarlo y si hago una ley muy bien consensada hecha y que esté constitucionalmente soportada, no tiene por qué ir a la Corte, ni la Corte tiene por qué resolver lo que yo estoy haciendo. Lo deseable es que puedas lograr leyes consensadas que no te alteren el espíritu constitucional y que no te alteren el principio fundamental de la república en la que vivimos. Eso es lo que a mí me preocupa, fundamentalmente. Déjanos hacer una pausa para que pasemos a lo político, porque yo sé que usted del otro lado de la pantalla está esperando y a qué horas le van a preguntar al senador todo lo demás. Lo vamos a hacer. Mensajes, volvemos. Seguimos en la discusión con el senador sobre todo este proceso. Para cerrarlo ahí perfectamente, senador, va a ser largo, va a tomar tiempo, se va a revisar en comisiones, va a haber debate. ¿Tú presupones que irá con correcciones de regreso a diputados? Bueno, sí. De hecho, ya no se le imprimió una decisión rápida, un procedimiento abreviado, una dispensa de trámite o un procedimiento atropellado. Eso ya no se dio en el Senado y serán las comisiones. En este momento, desde el miércoles pasado, se dieron 5 días para revisarlo, analizarlo, antes de iniciar el análisis en comisiones. Después las comisiones determinarán el ritmo, el dictamen, el pleno, y yo creo, desde mi punto de vista, aunque yo solo soy un voto, que debe de regresarse a la Cámara de Diputados a revisar algunas inconsistencias. Pero el periodo termina el 15 de diciembre. Sí, o sea que probablemente se va hasta enero, senador. No lo sé, pero depende de las comisiones y el ritmo que le imprima. No podría adelantar ahora. ¿Pudiera haber un extraordinario para esto? Puede haber todo, puede haber, si hay voluntad de todos los grupos, se puede dar, pero también hay, debo de decirlo con toda seriedad, hay una presión fuerte de que antes del día 15 pueda concluirse o declararse el 15 en sesión permanente y terminarlo el día que sea. Los tiempos legislativos. El reloj legislativo. Exacto. Sí, el 15 acabarán el 21, pero sigue siendo el 15. Y es el 15, claro. Puedes sesionar el 24 y esa es la sesión del 15. ¿Sabes que esto no pasa en ninguna parte del mundo? No, es kafkiano. Es totalmente kafkiano. Pero bueno, vamos a lo político, que también es importante. ¿Cómo no?
Ricardo Monreal ha sido maltratado por el presidente de la República en términos políticos, que es lo que le interesa al auditorio, no en tu relación personal, cualquiera que ésta sea, si es buena, mala, si lo ves, no lo ves, pero en lo político, ¿te ha maltratado el presidente? No lo siento así. Él tiene su posición política y él me conoce, yo lo conozco. De hecho, él sabe que tenemos opiniones divergentes en ocasiones y lo sabe desde el 2000, desde antes del 98. Le tengo respeto, nos respetamos y a veces tengo opiniones diferentes, simple y sencillamente, pero lo he dicho en todas partes, lo confirmo aquí. No tengo problema, no tengo diferencia, no me voy a confrontar con él. Voy a seguir hasta el límite de mi fortaleza, de mantenerme en Morena, luchando porque haya piso parejo, que haya democracia interna y que continuemos profundizando el cambio de régimen que nos planteamos, retomando los valores y los principios de Morena, que nos dio vida, origen y fortaleza. Pero con el presidente no voy nunca a confrontarme. Simplemente tenemos visiones distintas. Y en ese sentido creo que vale que la diversidad fortalezca la unidad. Señalabas hace un momento, Ricardo, que vas a estar hasta los límites en este proceso de buscar el piso parejo, de promover tus iniciativas. Por ejemplo, en Morena tú has planteado en varias ocasiones que se defina a su candidato a través de elecciones primarias. Pareciera que no has encontrado eco porque sigue manejándose el esquema de encuesta como el mecanismo de definición. Y hay quien dice, esta coyuntura de la reforma electoral es la coyuntura adecuada, la coyuntura que no se va a volver a presentar para que Ricardo Monreal pinte su raya y diga, dado que tenemos tal cantidad de diferencias, pues mejor busco otros horizontes en mi aspiración política. ¿Lo ves tú así? No lo veo así. Yo no intento ni convertirme en ogro o en traidor a la democracia, ni convertirme en héroe de la democracia. No, eso. Yo lo escribí, Ricardo. Me postulé para ese cargo. Lo digo por él, lo digo por Leonardo, porque no aspiro a eso, de verdad, aspiro a cumplir con la Constitución. Es un deber ético cuidar la Constitución. Lo he pensado, soy maestro de la UNAM. Lo sé, pero yo veo, pero eres respetuoso de los diputados, pero los diputados atropellaron la Constitución el pasado lunes, no la leyeron. Es un... o sea, tú eres un legislador que tiene ética, o sea, el procedimiento tiene un sentido. No se les ocurrió a sus antecesores para llenarles las horas de trabajo. Y sino... debo de decirte, Leonardo, a todos, al auditorio, que la materia sí es fundamental. Pues claro que la materia que estamos deliberando y que después de la deliberación se aprobará o no, sí es clave. Es el futuro de la democracia, nada más y nada menos. Pero digamos, regresando al tema, independientemente de lo que resulte en la votación y en el proceso legislativo, eso no va a ser un causal para que tú digas, me voy de Morena. No lo sé, no. Yo voy a ejercer mi derecho en conciencia, Enrique, y yo mantendré mi posición, porque dentro de Morena hay quienes pensamos diferente, pero cuando fundamos Morena, la diversidad era uno de sus principios y valores. El que pensaras diferente no era persecución. Si pensabas diferente, no había esta intolerancia de perseguir a quien acosar, opinaba diferente. ¿Y qué pasó? El poder a veces te cambia en Morena, y quienes nos persiguen a veces son los neomorenistas, que en 26 años no los vi. Y ahora están ahí. Y ahí están recientes y son los más dogmatizados en contra de quienes opinamos diferente. Son los de
doctrina ortodoxa. Pero es muy buena pregunta la tuya, porque como todas, pero yo voy a asumir ni sé, después de la lectura completa, integral, definiré en conciencia qué debo de hacer. Soy coordinador de un grupo parlamentario mayoritario, soy parte de un movimiento, pero también soy maestro universitario y me he formado en el derecho y creo en la ley y creo que es la única manera. La ley es el alma de la sociedad. Si destruyes la ley, destruyes el alma de la sociedad y tendrás caos, desorden y tendrás anarquía. La única manera de convivir, coexistir pacíficamente en armonía en una sociedad es respetar la ley. O sea, tú no respaldas esto de que no me vengan con que la ley es la ley. No, yo creo en la ley. Yo creo en la ley. ¿Estará en juego la coordinación del grupo parlamentario en este proceso, en esta votación de la reforma, senador? Ese es un tema. Ese es el tema. Ya como que le apretó el callo al senador. Es que hay un antecedente que es las reformas de Guardia Nacional, en donde también se cuestionó el papel de Ricardo Monreal como coordinador. Y por cierto, hubo respaldo de los 128 senadores, un grupo amplio incluso de oposición respaldando a Ricardo Monreal. En la Guardia Nacional yo sostuve y sostengo que las leyes ordinarias alteraron el contenido de la reforma constitucional. Incluso existe un voto particular mío en el que con abstención expresé que estábamos rebasando el marco constitucional. Fui congruente y me costó. En mi tierra, el presidente me llamó la atención fuerte, aunque yo respondí con respeto, porque creo en eso. Hoy es diferente, Sergio. Es mucho más fuerte lo de hoy. ¿Todavía? Mucho más fuerte. A lo mejor es uno de los actos más fuertes de los últimos 4 años en el Poder Legislativo. Y yo te diría que no estoy subordinado a mantener una posición. Es decir, haz esto, si no te vas, o te quitamos, o está en riesgo tu posición. No, eso es menor frente al país. Y si no puedes ser nada y si no debes de estar ahí, pues es simple, no estés ahí. A ver, pero quiero entender, y la audiencia quiere entender tus escenarios. No, es que el tema que plantea sí oscila. Bueno, yo creo que está sobre la mesa. Eso oscila. Si Ricardo no saca la reforma, lo quitamos. Exacto, es que yo estoy entre las dos espadas que te comentaba, ni siquiera entre la espada y la pared. Que es no hay pared, son dos espadas. No, entre dos es donde te muevas. Entonces tienes que, si te muevas... O sea, ¿dónde va a doler menos? Yo diría que en las dos vas a tener daños y que en razón de tu conciencia y de tu actitud, pues depende... Una es el presidente y el morenismo ese doctrinario, y la otra es tus principios éticos constitucionales. Correcto. Para entender... No, sí, porque yo no quiero pelear con el presidente. Claro, lo has dicho insistentemente. No quiero que este sector de Morena, por defender la Constitución, me acuse de traidor. No quiero, pero va a ser inevitable si así fuera. Ahora, la otra parte, ¿cómo le digo a mis alumnos del doctorado que les enseño una cosa orden y constitucional otra? Y luego la pisoteas? Claro. Pues ¿con qué cara? Digo, estoy hablando en términos generales, no quiero adelantar ninguna posición ni voto, pero yo soy maestro frente a grupo. Soy maestro de la UNAM frente a grupo. El día que yo salga de senador, voy a seguir siendo maestro, porque de ahí dependo económicamente. Tengo varios años siendo maestro del doctorado, del posgrado en la UNAM. Entonces, y no quiero tener diferencias con el presidente. ¿Contemplas que este choque pueda conducir a lo que plantea Víctor? Es que Víctor es muy claro. Es una de las preguntas contundentes y yo digo, no pasa nada. Si yo debo de pagar una consecuencia por mis actos, la pago.
A ver, pero O sea, aquí, es Ricardo, decir, pero aquí hay un en capital una o en político. otra, Tú tienes un capital político. Hay una mira, bancada monrealista en el a lo Senado. mejor... O sea, a la hora de que se sumen ahí y tú defiendas el Estado de Derecho. Ahí te digo una cosa. El presidente de la República, el licenciado López Obrador, es mucho más fuerte. Sí, la mano es muy pesada, claro. Ahí se disemina, se esfuma. Se esfuma. Cualquiera que pudiera. Cualquiera. Se esfuma, se desvanece. Se diluye. Se desvanece. Sí, o sea, yo no voy a competir en simpatía o en lealtad con el presidente nunca. Si le das a escoger, a ver, la bancada esta que se identifica con Monreal, fulano, sultano, ¿cuántos son? 30, 35, 38. Hoy sí, pero el presidente se está planteando eso. No dudan, ¿eh? No dudan. No dudan. Y no deben de dudar. Es el presidente. Tengo dudas ahí, ¿eh? Porque no lo sé, no tengas dudas, no tengas dudas. No, pero es mira, política, pero Ricardo, ustedes son representantes de la ciudadanía, no del presidente. De acuerdo. Todo lo que tú me digas, en teoría constitucional. Pero el presidente es el presidente. El presidente es el presidente. Es que, mira, en los costados que tengo las espadas puestas, siguiendo la teoría, y te mueves a un lado, en la definición política, puede ser la espada la causante de tu muerte, de ese tamaño. En una parte te puede herir y puedes las heridas lamerlas o curarlas. Pero si te haces del otro lado, puede ser la muerte. Caput. Es muy sencillo. No lo veo No tanto, pero digo, en el ejemplo, donde te muevas, sí, es una posición muy incómoda para mí. Y por eso yo no arrastro, y lo digo con toda honestidad y seriedad, no arrastro a ningún senador, ni a ninguna senadora, a que me siga. Soy incapaz de decirles, no, es por aquí. Porque son muy maduros los senadores y senadoras. Y ya te puse el ejemplo. Aquí está el presidente, aquí está Monreal. No van a dudar. ¿Yo qué puedo ofrecer al futuro político de ellos? Nada. Pues, Monreal, ¿qué nos ofrece? Habrá que verlo. Política, habrá que ver. Políticamente. ¿Ves? Ahí hay veladoras encendidas, Ricardo. Sí. Hay un dicho... Es que es bueno, surgió porque quizá es lo que la gente está preguntando. Claro. Pues sí. Hay un dicho muy conocido que dice: el que no quiera que lo asusten, que no salga de noche. Que no se meta. Pues el que no quiera estar entre dos espadas, que no se meta. Que no aspire a ser candidato presidencial, que no sea presidente de la Junta de Coordinación Política, que no sea coordinador de la bancada de Morena, a donde te muevas. Si pasas la ley aún con cambios, hay consecuencias. Te van a decir los de la oposición, traicionaste. Sí, ahí, Enrique, yo estoy consciente de lo que soy. Y te podría decir que en los 4 años, a todos les digo y al auditorio, que en los 4 años hemos cumplido con la agenda del presidente. Es decir, somos parte de un movimiento y en la campaña llevamos una agenda legislativa. Y en la agenda legislativa toda se ha cumplido. Hemos logrado. ¿Por qué te ven feo? Porque la campaña anticipada nos generó este problema. Fricciones internas. Fricciones internas y ya alineamientos en favor de uno o de otro. Exacto. Y esos alineamientos te liquidan. El que tenga más dinero y que pueda pagar más redes contra ti es el que lo hace. Pero no se dan cuenta que es interno el proceso y que al final esos alineamientos o esos grupos de seguidores no van abajo en territorio a fusionarse o a generar condiciones de conciliación después de este proceso de crispación que estamos viviendo, de insultarnos en las redes unos y otros del mismo partido, cuando todos tenemos que complementar para el proceso electoral del 24 y que yo siento que va a ser una contienda no de día de campo. ¿Por qué el presidente toma la decisión de hacer esta carrera sucesoria anticipada? Ese es muy extraño, fíjate. ¿Tiene prisa?
He escuchado especulaciones respecto a su salud o que fueran conocidos en todo el territorio. Claudia no es conocida en todo el territorio nacional. Ahora a lo ya mejor más. Marcelo tiene un perfil más alto. Tú has recorrido estados, tienes más kilometraje en esto, pero ¿por qué? ¿Qué beneficio político ha obtenido López Obrador con el destape de esta carrera? Mira, cuando se da este pronunciamiento anticipado, como él le llamó, el destape de las corcholatas, se da en un momento que yo lo entiendo, porque había voces en la sociedad, en grupos de intelectuales, en columnas, donde decían que se iba a reelegir, que era tal la fuerza que era muy probable que acudiera a la reelección. Es decir, tenía que enviar un mensaje de que... Eso es. Y enviar el mensaje de que yo no me quiero reelegir, que aquí están mis corcholatas. En ese momento destapa 3, luego agrega 6, luego más, luego reduce ahora 3. Pero ha sido tan inteligente el presidente, desde mi punto de vista, en esa materia, que todo mundo habla de las 3 corcholatas. Es más, yo ayer en Guadalajara, grupo de empresarios me hablaban de las 3 corcholatas. Claro, claro. Y les dije, grupos de empresarios que no son de Morena. Bueno, habrá uno que otro simpatizante, pero en su mayoría hablan de los 3. Es decir, la inteligencia del presidente no se le puede restar y nos ha llevado a ese extremo. Incluso ustedes, comentaristas profesionales, hablan de los 3. No, nosotros hablamos de más. Es decir... Sí, me incluyen a veces. Estás en el candelero, pero la narrativa nos lleva hacia allá. Mi hermano Adán, mi hermana Claudia, mi hermano Marcelo. Y por Ricardo tengo mucho respeto. Es cierto, o sea, a mí no estoy dentro de su hermandad, ni siquiera no de es un ni primo, ni siquiera pariente lejano, incómodo, pero yo lo entiendo, o sea, la verdad es que no me genera el método, que es lo relevante, porque ya dijiste la encuesta. El método, mira, yo estoy de acuerdo en las elecciones primarias. Yo la encuesta no le creo. Lo digo con toda honestidad. Bueno, ya pasaste por una. Lo he dicho. Bueno, pues la del DF estaban 23 casas encuestadoras arriba y la única que perdí fue la que mandó a hacer el partido o la que hizo el partido. Ricardo, hay dudas. ¿Tú la viste? ¿Sí viste esa encuesta? No la vi. Es que nadie la ha visto. Es más, no tenemos certeza de que haya... un papel. Sí. Pero yo también hago unos en Excel en mi computadora y te lo enseño. Exacto. Pues aquí quedas en cuarto lugar. No, hombre, sí. ¿Te bolsearon? No, yo digo que acepté en ese momento el juego. ¿Te enojaste? Sí, fuiste? Sí me enojé, me sentí mal, me sentí afectado en mi integridad y engañado en mi propósito, pero lo superé rápido. Pero, de acuerdo, pero con base en eso tú dirías ese método no es creíble. Yo no confío en ese. Ahora, recientemente, Marcelo Ebrard planteó... Debates y si eran 4 o 5 encuestas, una propuesta por cada aspirante que no podrían variar. Casas encuestadoras independientes. Digo, contratadas ex profeso para eso. Se acerca más. En la que sí no estoy de acuerdo, y lo digo ahora y lo diré siempre, es en que el partido sea quien la organice, quien la levante y quien la cante. Ahí sí no estoy de acuerdo. Y no nadie esculte, nadie revise, ¿no? No iría a eso. Un tema, senador, a propósito de lo que mencionabas de la crispación que hay internamente en Morena, pero quiero verlo a nivel nacional, o sea, la polarización que hay en la sociedad, que hay en el ambiente político nacional, porque hay quien dice que vamos a hallar, vienen los procesos electorales, seguramente se va a poner peor, 23, 24, sí. Y hay quien dice, vamos a llegar al 24 y quien gane, pues no va a tener país, no va a haber país que gobernar. Ahí, ¿cuál es tu percepción, tu opinión de eso? Yo lancé un plan de reconciliación hace poco. Creo que no nos ayuda mucho, nada, este proceso permanente del encono, de la polarización, de la confrontación. Sostengo que hay que serenarnos, que hay que moderar posiciones, porque ya lo estoy percibiendo incluso en los estados. Los seguidores de Claudia van a los actos, te insultan, los seguidores de Marcelo en Hidalgo, en Hidalgo
Vas a un estado, los seguidores de otros te reclaman. Ya está confrontado. Ya en el avión público no falta quien te diga, yo estoy con Adán, yo estoy con Claudia. Pues sí, o sea, Lo felicito. está bien. No, pero usted debe de, no sea traidor. O sea, ya te empiezan a generar contradicciones. Sí. Por fortuna, mira, las últimas ocasiones fue a Michoacán, la gente se portó muy bien. Luego fui a Chihuahua, se portó muy bien. En Hidalgo, la mayor parte se portó muy bien, salvo un sector que yo sostengo que eran enviados de ahí de Bienestar, del delegado de Bienestar, que están con la jefa de gobierno. Creo que fue indebido, pero bueno, pues yo lo respeto. Y luego también voy a estar en Sonora y voy a estar en San Luis Potosí. En ninguna parte he tenido problemas, salvo en Hidalgo, porque la mayor parte de militantes de Morena es sensato y no quiere que Morena se divida, se fracture. ¿Existe ese riesgo? Existe ese riesgo, sí existe ese riesgo. Si continúa este proceso de división, nadie lo va a parar, la ruptura. Si esto sigue como está, se hace la encuesta, resulta beneficiado de la encuesta alguno de los tres favoritos señalados por el presidente, Ricardo Monreal se va a ir de Morena y buscar otra alternativa. Si se hace una encuesta por el partido, no voy a participar. En la encuesta. En la encuesta. Porque es una farsa, desde mi punto de vista. Si la hace el partido solamente. Si es otro método, le pensaré. Y si es elección primaria, encantado. En ningún escenario está la salida de Ricardo del movimiento. En este momento no tengo plan B. Pero también se puede construir el momento. Ricardo, si existe... no tiene plan B. El senador Monreal, doctor en Derecho Constitucional, no tiene plan B. Pero ¿a quién le quieres tomar el pelo, por favor, senador? He hablado con todos los partidos. Cuéntanos. He hablado con todos los partidos. Te platico esta parte final. El que ha definido más y hablado más en nuestro favor es el PRD. El PRI, he hablado con ellos. El PAN, he hablado con ellos. Y MC, he hablado con ellos. Pero no hemos... ellos tienen sus propios laberintos. Definir sus laberintos, por no decir infiernos. Porque cada uno de sus... Yo no quiero ir a dividir al PAN. Tiene 6 candidatos, yo no puedo ir hoy, yo quiero ser. No lo voy a hacer yo. Es decir, lo que quiero es contribuir a que Morena pueda generar condiciones de ratificación, pero si no hay condiciones, pues no, yo no estaré ahí forzado. Y tampoco he tenido ofertas de partidos, pero yo digo, en este momento no estamos siendo claros. Yo les digo a ellos, definan su proceso interno antes de buscar otra cosa, porque yo no quiero ser factor de división interna en sus partidos. Yo quiero luchar en el mío, con piso parejo, con definiciones claras. ¿Y entonces, si no se da? Esa es otra cosa. Ese es otro escenario que en su momento tenemos que revisar. No en este. Y si hubiera condiciones para que no dividieras, imagínate que no se logran poner de acuerdo y dicen 2 o 3 o 4 partidos, pues no tenemos gallo. Y allá afuera hay alguien que no tiene partido o en el partido donde está no lo quieren. Es un escenario. Es un escenario. Es un escenario. Que los he visto, los he leído con mucha certeza en lo que está pasando. Son observadores políticos serios, escritores serios, y no se han equivocado. Es que la sociedad está así. Y este escenario, no sé si se cumpla, pero es un escenario que no se descarta. Se nos acaba el tiempo, senador, nos tenemos que despedir. Yo creo que todos tenemos claro, y porque tú lo has dicho así, Ricardo Monreal quiere ser presidente de México. Sí. No hay duda de eso. No hay duda. Y coincidirás conmigo en que el momento político, por madurez de carrera, por experiencia, por camino recorrido... Es el mejor. Es el 2024. Es decir, no es
pues ahorita me espero y No, voy yo ya no tengo ninguna alternativa fuera del 24. Es decir, este es el momento. Por todos temas, edad, experiencia, conocimiento, es el mejor momento de mi Correcto. vida. Y como acaba de decir Enrique, es decir, si los escenarios para el 24, como hemos revisado, no se abren para Ricardo Monreal al interior de Morena, considerás otras posibilidades. Otros escenarios en el momento adecuado. Conclusiones, señor Piz. No, pues nada más agradecer al senador Monreal. Creo que es un gusto porque platicamos de muchos temas y además lo No, y nos hacemos faltó, hombre, nos de faltó. de una manera. ¿Cuándo fue tu último desayuno en Palacio Nacional? Junio ¿De qué año? 2021. 21, correcto. O sea, ya tenemos Más de un casi año y medio año y de medio. que no hay chilaquiles por ahí, pues está bien. Pues suerte, Ricardo, y sigue dando clases. Sí, hay que dar clases. Pero no solo en la, no solo en la cátedra, En la no solo en la universidad. Estamos En ahora. en el Senado, por espacios. favor. Terminamos el semestre la Dígale, semana pasada. Senadora, lea usted la iniciativa, por favor. Mire, yo le encargo. Sí, también ahí hay que dar clases. Sí. Bueno, Lo están leyendo. Ya tenemos 5 días leyendo. gracias por venir. Espero Gracias, que Leonardo. vengan otras hacia adelante y que tengamos oportunidad de seguir dialogando sobre esto. Sí se quedan muchos temas en el tintero. La transformación, hay muchas cosas, pero bueno, nos acaparó la coyuntura. Yo sí te quiero decir a título personal, lo escribí en días recientes en el periódico, pero a lo mejor sin proponértelo, pero la historia te coloca hoy en un papel relevante. Y como eres defensor del Estado de Derecho y de la Constitución, pues yo creo que muchos tenemos la esperanza cifrada en que lo que está mal se corrige. Sí. Gracias. Voy a tratar de siempre actuar con consecuencia, Leonardo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sean Quintana, Muchas gracias, señor López. Piz, gracias. Gracias, buenas Y a noches. usted por la gentileza de su atención esta noche. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Gracias.